En un recorrido por los lugares más exclusivos de Caracas, rápidamente se hace evidente el exhibicionismo de las nuevas fortunas de muchos de los altos funcionarios del chavismo. Mariana Atencio, de Univisión Investiga, nos muestra algunos de los pecados de la revolución bolivariana. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Si la advertencia bíblica del desaparecido presidente Hugo Chávez se aplicara en la Venezuela de hoy, son pocos los altos funcionarios de ese gobierno que tendrían la posibilidad de llegar al cielo. Chaviburgueses, son chaviburgueses, no boliburgueses. Simón Bolívar, pobrecito, no tiene nada que ver con eso. Y se convirtieron en millonarios bajo la sombra de un señor que se llama Hugo Chávez Frías. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos. Por muchos esfuerzos que haga para ocultar sus signos de opulencia, esta nueva aristocracia no puede ocultar los lujos, especialmente en materia de aviones. El aumento de ventas de aeronaves a venezolanos asociados con el régimen, o boliburgueses o chavistas, como quiera que se llamen, superó los 100 millones de dólares en un año. Vemos que esta nueva clase de boliburgueses no pueden dejar de ir a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos destinos favoritos? En Estados Unidos les encanta Mickey Mouse. República Dominicana, Puerto Rico, Malasia, Kuala Lumpur. Les encanta. París. Se van en primera clase Air France hasta con los espalderos. Espalderos o escoltas, como los que según la periodista Gómez acompañaban a la primera dama de Venezuela a uno de sus destinos favoritos. Cilia Flores descubrió que había un país que llaman Italia, en donde hay una ciudad que llaman Milán. Y ella se iba los fines de semana a hacer mercado en Milano. A diferencia de los modestos atuendos que usan en actos oficiales, los relojes de marca son otro símbolo que los distingue. Aquí en Venezuela, la boliburguesía tiene un congresista que se le conoce como el diputado Louis Vuitton. Se trata de Pedro Carreño, quien fue ministro del Interior y Justicia. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los productos que consumimos. Los boliburgueses se gastan fortunas en fiestas, aunque impliquen trasladarse desde la casa presidencial a una exótica isla en el Caribe, según nos cuenta el periodista investigador Manuel Gerardo Sánchez, quien se ha infiltrado en estos eventos de alto nivel. Llegué a ir a una fiesta, por ejemplo, en los ranchos de Chana, con personas bastante influyentes y vi, bueno, desenfreno, mucho lujo, aviones privados, piscinas. Los ricos no trabajan, son flojos. Los ricos son flojos, no que viven en su riqueza. Champán, digamos, no ningún espumoso. Whisky por doquier. Y todos los días andan bebiendo whisky, casi todos los días. Alquileres completos de hoteles, por ejemplo, para ofrecer fiestas. Fiestas que pueden terminar o no en grandes bochinches. El alquiler o compra de apartamentos o edificios enteros está también de moda entre la boliburguesía venezolana. Es el caso de este edificio, identificado por el diario La Nación como de propiedad del empresario Diego Salazar, que se hizo millonario gracias a los contratos adjudicados por Petróleos de Venezuela, una entidad que dirige su primo Rafael Ramírez. Muchos de los miembros de la llamada boliburguesía vinieron de barrios como este, que tienen problemas de basura, de agua potable y de luz eléctrica. Pero a medida que se fueron enriqueciendo, se mudaron a las mejores zonas de Caracas. Así lo destaca con orgullo el alcalde Jorge Rodríguez del municipio Libertador de Caracas. Porque Caracas era al menos dos ciudades. Una ciudad, la ciudad formal, y la otra, la ciudad que fue arrojada a los lechos de las quebradas. Y Jorge Rodríguez es uno de los que se rasgan la vestidura contra el imperio, etcétera, 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 y vive en una mansión. Y vivía en un apartamento que lo llamaban La Corniche, ahí en la Pata del Ávila, que era una cosa de varios millones de dólares el apartamento. Esa es más o menos la característica de esta gente.
tengo poder, lo hago. Me importa un pito lo que tú pienses y nadie me va a hacer nada porque yo tengo impunidad. Para el economista estadounidense Roberto Botón, en la base de estas fortunas están todas las formas de corrupción. Pero corrupción grande es con la anuencia de las más altas esferas del gobierno. Uno de los grandes escándalos eran en créditos que los boliburgueses comprando bancos. Tomaban los recursos del banco para comprar otro banco, ese tipo de cosas. Para eso la superintendencia de bancos tenía que estar mirando en otra dirección. Los bancos no han sido la única fuente de riqueza. El control de dólares que existe en Venezuela permite que el gobierno cree multimillonarios de la noche a la mañana. Tú comprabas un bono en Venezuela pagando bolívares y después lo vendías en los Estados Unidos recibiendo dólares y ese te daba una tasa de cambio que era el doble o hasta el triple de la tasa oficial. O gastó el dinero en viáticos y pasajes. El diputado Carlos Berrizbeitia, quien se ha dedicado a estudiar los presupuestos públicos de Venezuela, sostiene que fue el propio Chávez quien impuso un estilo de gastar digno de los países petroleros árabes. Los gastos del presidente, sus gastos personales, todos los años se incrementaban en proporciones, bueno, de hasta el 100 y 150%. Estamos hablando de trajes de $2.500, $3.000, prendas lujosas, un avión de $80 millones. De acuerdo al diputado, ese estilo del presidente Chávez permeó a quienes lo rodeaban, incluyendo al actual presidente Nicolás Maduro. Pasó 6 años en la Cancillería. El año pasado se gastó $8 millones, nada más en viáticos, en el año 2012. A pesar de esto, sus discursos no han cambiado. ¿Ustedes creen que el pueblo va a permitir que la burguesía le quite el poder político al pueblo? Ha nacido una nueva casta revolucionaria, pero que lo que le gustan son los dólares y le gusta la buena vida. Por supuesto, hay mucha corrupción, dinero mal habido, ¿no? Así. Y un pueblo que pensó en una esperanza. Univisión intentó comunicarse con los funcionarios y empresarios mencionados en esas historias, pero ninguno respondió. La nueva generación de boliburgueses es conocida como los bolichicos, una legión de jóvenes que se ha enriquecido de la noche a la mañana. Bueno, si hay algo que ha caracterizado a la revolución bolivariana de Venezuela es un discurso contra Estados Unidos al que llaman con frecuencia el imperio agresor. Sin embargo, como nos dice Gerardo Reyes de Univisión Investiga, a la hora de gastar el dinero, producto de operaciones cuestionables, los funcionarios del gobierno y los empresarios afines a él prefieren invertir en los encantos del imperio. Durante 14 años en el poder, el presidente Hugo Chávez condenó los excesos de la burguesía en los gobiernos anteriores y atacó a Estados Unidos por su capitalismo despiadado. La única solución a esa crisis es la transición hacia otro modelo. ¿Cuál es ese otro modelo? El socialismo, no hay otro. Mientras soñaba con ese modelo, empresarios y políticos amasaron grandes fortunas haciendo negocios turbios con el gobierno. Muchos de ellos trajeron sus inversiones a los Estados Unidos, al llamado imperio enemigo. Existe un doble discurso, una hipocresía. Otto Reich se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Venezuela. Vienen a Estados Unidos a gastar ese dinero y a disfrutar de la paz y la seguridad que representa el sistema norteamericano. Algunos de los boliburgueses se beneficiaron de sus relaciones con Chávez. Otros lo consiguieron a través de cuestionables negocios financieros y otros gracias a contratos poco transparentes con la petrolera estatal PDVSA. Ahí tenemos un grupo de patriotas, Ali Rodríguez, de ministro de Finanzas. Ahí tenemos a Alejandro Andrade, viceministro y tesorero. En el primer grupo se destaca Alejandro Andrade, un teniente retirado que fue secretario de Chávez y tesorero de Venezuela. Andrade se convirtió en un protegido de Chávez luego de sufrir un accidente mientras jugaban chapitas, una especie de béisbol callejero. Hugo Chávez bateando le pega en un ojo a Andrade, el cual se lo vacía, que hoy tiene un ojo de vidrio, y Chávez queda como quien dice muy preocupado o de una forma de cómo compensar a su amigo Andrade
y lo nombra presidente del Fondo Único Social, y ahí empieza a rodearse de banqueros y a manejar grandes sumas de dinero de la nación. Durante su paso por el gobierno, su patrimonio fue en aumento, lo cual le ha permitido vivir como un magnate en el corazón de la Florida. Andrade patrocina competencias de caballos de salto en Wellington, una ciudad de millonarios al norte de Miami. Allí participa su hijo, Emmanuel. Un padrote puede costar a $3 millones y ese caballo produce. Cuando es un caballo TAP, produce sobre $100,000, creo que mensualmente. El teniente viaja en su propio avión privado de $10 millones registrado en Delaware. Un cable de Wikileaks lo describió como miembro de una red de corrupción del gobierno venezolano. Yo no me explico cómo Arné Chacón, que viene de la Marina, de ser parte en el suelo como nosotros, ahora parece el presidente de un banco. Arné Chacón pasó de simple empleado público a banquero multimillonario, gracias a su hermano Jesse, uno de los ministros favoritos de Chávez. Arné también aprecia los encantos del imperio. Fundó su propio establo en Pembroke Pines, en el sur de la Florida, con el cual ganó mucho dinero. En 2009, Chacón cayó en desgracia y fue encarcelado por corrupción. Poco después, el establo pasó a manos de otros boliburgueses. El establo ahora está controlado por Ronald Sánchez, hermano del actual superintendente nacional de valores de Venezuela, Tomás Sánchez. Los purasangre del establo Rontos han ganado cerca de $1 millón en hipódromos del sur de la Florida, de acuerdo con la firma especializada Equibase. Los Sánchez son además propietarios de un apartamento de $650,000 en estas torres construidas por Donald Trump en Miami Beach. Los chavistas critican mucho el imperio, pero cómo les encanta venir al imperio. Los boliburgueses le dan rienda suelta al consumismo que caracteriza a algunos de ellos en tiendas como estas en el centro comercial de Val Harbor, dándose el gusto de comprar teléfonos como estos con diamantes y oro que pueden llegar a costar hasta $8,000. A esa gente les gusta comprar muchas cosas, un montón de cosas. La posición mía no es discutir eso, tú sabes. Yo no estoy aquí para discutirlo, para que lo compra. Pero yo sé que son chavistas, tú sabes. Hay gentes que son bien reconocidas. Ofir Ben-Eliezer es propietario de Futuretronics, una exclusiva tienda de electrónicos en Bar Harbor. Los chavistas están entre sus mejores clientes. La tienda ofrece productos exclusivos como este mini iPad de oro macizo. Estamos comprando una línea de los iPads de oro, que es una serie limitada, que hicieron, por ejemplo, 20 iPads en el mundo entero de oro. Hay mucha gente de Venezuela que llegan, lo ve el producto y lo compran. El arzobispo Roberto Lickert, vicepresidente de la Conferencia de Obispos de Venezuela, ha sido un abierto crítico de la nueva élite chavista. Un boliburgués le va a hacer el cumpleaños de su hija de los 7 años, pues se da el lujo de traerse un artista de Argentina para que le venga a hacer el cumpleaños a su hija. O sea, te lo restregan en la cara. Son terriblemente groseros y escandalosos. En el segundo grupo de los boliburgueses está Ricardo Fernández Barruecos, quien pasó de ser un modesto empresario dueño de parqueaderos en Caracas a manejar una fortuna de $1.600 millones en menos de una década. Todo gracias a sus negocios con el régimen. Fernández compró un avión de $5 millones como este y estableció firmas en Estados Unidos. También adquirió un apartamento en este lujoso edificio de Miami. Nosotros nos alineamos con esta política del gobierno porque consideramos que lo han hecho de manera correcta. Víctor Vargas es otro banquero que multiplicó su fortuna durante el chavismo. Él presidió la Asociación Bancaria Nacional y es dueño de importantes bancos.